y Gustavo Bueno, que discurrirán en torno a un asunto muy indeterminado, filosofía y política, que cada uno determinará según su criterio. Es decir, queda a su libre arbitrio hablar de lo que les parezca. En primer lugar tendrá la palabra el profesor Albiac. A sus objeciones o comentarios dará respuesta el profesor Gustavo Bueno, y quizá a continuación podamos expresar cada uno de los que estamos aquí presentes y tengamos alguna duda o algún comentario respecto de su discurso. De manera que yo les evito a ustedes mayores presentaciones y le doy la palabra con esto al profesor Albiac. Buenas noches. Bueno, vamos a ver, Gustavo. Como tú sabes muy bien, Jacobson, en un trabajo clásico de 1956, caracteriza la metáfora como el deslizamiento de un tema a otro por analogía. Los efectos de ese procedimiento serían, dice Jacobson, el proceder a un alto componente de identificación y de simbolismo. La metáfora, concluye, para la poesía y la metonimia para la prosa constituyen la línea de la menor resistencia. De algún modo, el primer problema que yo quisiera plantearte, que es un problema que a mí me preocupa enormemente en los últimos años, es hasta qué punto el ámbito de lo político se ha convertido en el tramo final del siglo XX en un área de algún modo taponada por redes de metáforas en las cuales los procedimientos de identificación y de simbolización, marcados por un fuerte anacronismo, han pasado a volcar el sentido que originalmente pretendieran vehicular. Permíteme que tome de algún modo esa especie de gran metáfora topográfica sobre la cual de algún modo se asienta todo el hablar común acerca de la política. Y tomémosla un poco, si te parece, como ejemplo, si te parece conveniente. Esa topografía izquierda-derecha cuyo carácter metafórico es manifiesto, pero que como metáfora aparece particularmente grávida de sus efectos identificativos y simbólicos a lo largo de 2 siglos. Ahora bien, lo primero que debería llamarnos la atención, pienso, y me pregunto hasta qué punto no atendemos suficientemente a ello, es como una metáfora que no sucede en poesía, donde según Jacobson sería la línea de menor resistencia, sino en política, debería como mínimo movernos a recelo. De entrada no digo más que eso, movernos a recelo. Porque, aunque solo fuera porque en política quizás la línea de menor resistencia es siempre sumamente peligrosa, porque todo el área de lo político está hecho precisamente para que la línea de menor resistencia sea la que conduce a la reproducción y a la repetición. Y yo creo que debería movernos a recelo, aunque solo fuera porque todos conocemos el texto de Lacan que prolonga lógicamente el ensayo de Jacobson. El pasaje de la instancia de la letra en el inconsciente, en el que Lacan explica cómo en la metáfora habla el síntoma es metáfora. Síntoma de que la metáfora topográfica usual, casi inevitable en política. Lo primero que, naturalmente, uno se ve obligado a hacer es una operación muy elemental, y es que al menos estamos ante una metáfora que es fechable, y eso facilita mucho las cosas. No siempre las cosas tienen ese aspecto de facilidad. Sabemos perfectamente que la metáfora nace un 28 de agosto de 1789 en Versalles, en el momento en el que la Asamblea Constituyente procede al recuento de votos sobre el derecho de veto real. Por una cuestión de sencilla comodidad contable, los partidarios de suprimir el derecho de veto se sitúan en el lado izquierdo del arco, en el derecho los otros, y se procede a la cuenta. Como metáfora, inmediatamente pasa a designar una cierta posición respecto a la imagen
del rey y del derecho real. Pero ahora bien, como metáfora, en el 89, 1789, es todavía solo una metáfora más. Mirabeau, en un discurso del 15 de septiembre, se referirá a esa especie de manía geográfica de la Asamblea y describirá ese juego de las metáforas topográficas, del que, bueno, pues en algún momento será la de la montaña y la plaine, referida a los bancos altos o los bancos bajos de la Cámara, la que primará, pero en la que, sin embargo, progresivamente será finalmente esa topografía izquierda-derecha la que pasará a enmarcar las grandes operaciones. Procediendo a los primeros desplazamientos de la metáfora, de la votación, del recuento sobre el derecho de veto, se pasará al debate sobre el destronamiento, sobre el juicio y finalmente sobre la ejecución de la persona real. ¿Perdón? Menos mal, por supuesto. Y así, entre 1789 y el 21 de enero de 1793, esa condensación y ese deslizamiento analógico irá, de algún modo, identificando progresivamente la metáfora de la izquierda con el concepto básico del republicanismo y del republicanismo concebido en los términos canónicos definidos por Saint-Just en el discurso del 13 de noviembre del 90. No veo punto medio, dice Saint-Just, ese hombre debe, naturalmente al rey, debe o bien reinar o bien morir, no se puede reinar inocentemente. A partir de ese punto, nos encontramos ante algo que desde el lugar más conceptualmente contrapuesto al de Saint-Just, pero desde una lucidez conceptual muy paralela, define con una gran belleza el Chateaubriand de las memorias de Ultratumba. Una situación en la cual se trata de dar la descriptiva, la gran simbólica, de el cruce de un mundo que termina y de un mundo que empieza. Hemos visto terminar y comenzar un mundo, escribe Chateaubriand. Ese punto de cruce entre el mundo que acaba y el mundo que empieza sería el que de algún modo estaría encargado de sugerir la dimensión connotativa de la metáfora. Izquierda-derecha aparecería en ese punto paralelo de Saint-Just y de Chateaubriand como los modos de apuesta frente a la contraposición Ancien-Nouveau Régime. Y como tal, la metáfora remitiría necesariamente a una específica práctica y modelo de la revolución. La práctica y modelo de la revolución específicamente propios de la gran revolución burguesa. Naturalmente el problema que yo quisiera, o el primero de los problemas que yo hoy quisiera plantearte, es cuáles son los, al menos dignos de ser tomado en cuenta, costes que induce el hecho de que esa primera condensación, fin de un mundo, Ancien Régime, inicio de otro, Nouveau Régime, sociedades burguesas, se interiorice en el propio nuevo mundo, en el propio Nouveau Régime, y pase automáticamente a convertirse en una metáfora de designación interna posterior a las propias revoluciones burguesas. De algún modo, si quieres, lo que fascina en ello es que nos hallaríamos, tengo la impresión, ante un ejemplo casi de laboratorio de esa especie de triple eje de la representación imaginaria que hace que en el ámbito de lo metafórico jueguen simultáneamente la alusión, la elusión y la ilusión. Aquello a lo que se alude, aquello que se elude y el sistema de distorsiones mediante el cual la alusión como la ilusión son dadas como evidencias. Porque lo fantástico es que al heredar del propio proceso revolucionario burgués la metáfora izquierda-derecha y sus propias retóricas, el movimiento obrero pasa desde la segunda mitad del 19 a heredar todas sus mitologías, con lo que eso tiene de fascinante.
Es algo que, por ejemplo, ha sido maravillosamente descrito en la educación sentimental de Flaubert, que es exactamente eso, es el ver cómo en los procesos revolucionarios del 48 reaparecen todos los sistemas de representación del mundo y de reconstrucción del mundo característicos del mundo que se trata de destruir, es decir, precisamente del mundo de la instauración de la burguesía. Quizás asentado sobre esas grandes categorías o esos grandes, ¿cómo decir?, esos grandes sistemas de ilusión específicos al ascenso de las sociedades burguesas, que son la idea de progreso, la idea de finalidad y la idea de orden. Lo que tengo la impresión constituye una paradoja verdaderamente estupefaciente es que el movimiento obrero, desde su nacimiento, haya pasado así a operar como exasperación de las metáforas y de los paradigmas básicos del propio Estado burgués, haciendo que de tal modo los partidos que se daban a sí mismos como revolucionarios pasasen en realidad a ser los portadores de los sistemas de representación más característicos del mundo que trataban de destruir. Es quizás el ciclo que ocupa históricamente el periodo que va entre 1848 y yo diría que la segunda mitad del siglo XX, pongamos final de los 60 por tomar una referencia puramente anecdótica. Procedimiento alusivo de esa metáfora. Por un lado, Izquierda hacía resonar la mitología del nuevo régimen, del mundo nuevo, la idea de la ilustración frente a la tiniebla, la idea del progreso frente a la reacción, la idea de la modernidad frente al arcaísmo, la idea de la cultura frente a la oscuridad, que tú has analizado en tu libro espléndidamente. Bien, naturalmente esa alusión al mismo tiempo permitía poner en funcionamiento un dispositivo elusivo que permitía evitar hablar de determinadas cosas. Y naturalmente el término operaba, digo, con procedimiento elusivo, eludiendo la dimensión de estatalismo riguroso, la ocultación de que la noción de progreso no es sino una muy pobre derivación del concepto de la lógica de la reproducción ampliada y de la continuidad de los procesos de explotación. Y como dispositivo ilusorio, a fin de cuentas, ese dispositivo de afirmación izquierda-derecha operaba como la introducción de una alternancia esperanza-miedo que permitiese proponer un cierto decurso de la historia que pese a todo sería abierto a no se sabe qué extrañas esperanzas, categoría que, como todos sabemos perfectamente, es una categoría teológica que utilizada en política solamente puede conducir a lo más terrible. A fin de cuentas, lo que quizás valdría hoy la pena entender, en el momento en el que el crepúsculo del modelo abierto por 1848 nos pone ante la certeza en los finales del siglo XX de la capacidad del poder constituyente burgués para constituir materialmente a las subjetividades, es el de podemos, de algún modo, pasar no solo a borrar de nuestros usos automáticos sistemas metafóricos que han pasado a ocupar la función contraria a aquella que inicialmente tuvieron, es decir, de función revolucionaria a función consolidadora y repetidora, no solo eso, podemos de algún modo hablar hoy en política sin repetir aquello que habiendo sido en algún momento portador de vida, hoy no es, sino vehículo necesario del exterminio. ¿Te parece poco? Bueno, esta habría, usted se comprenda que tendría yo que tomarme unos minutos de, como le dices, de reflexión, pero en fin, no sé, vamos a ver, voy a improvisar. No, realmente es que es una presentación tan rotunda y tan brillante que naturalmente llega hasta el fondo de la cuestión. Pues no sé qué, vamos a ver. Bueno, vamos a ir, voy a ir analizando lo que has dicho, muchas cosas que has dicho. Primero, has empezado pues, con la referencia a Jacobson, claro, con la metonimia y la metáfora, y has dicho que efectivamente como en política, pues unas grandes metáforas, efectivamente es una metáfora espacial, territorial, pues que prácticamente ha invadido
ha aparecido de un modo más o menos aleatorio, contingente, y después se ha convertido en una categoría política y lo ha sido y lo sigue siendo, y esta categoría política, esta metáfora política, pues sigue enturbiando completamente la situación real y constituye un instrumento precisamente de la reacción, ¿verdad?, del antiguo régimen, o por lo menos transformado. Y entonces, pues claro, estos problemas son tremendos porque, por de pronto, quiere decir que no, voy a ir por partes, voy a ir por partes porque hay tal cantidad de cuestiones aquí implícitas que no sé por dónde empezar. Lo que casi no puedo ahora remediar es hacer un comentario sobre la metáfora. Es que resulta que yo pienso, o yo creo, que la única forma de pensar es la metafórica, en general, ¿eh? Y entonces que la dificultad está en elegir las metáforas, ¿sabes? Es decir, que la forma de pensar en general, pues es desplazar estructuras que conoces en una zona y proyectarlas sobre otra. Nosotros llamamos trayección, además, ¿verdad? Es decir, y entonces, que es una forma de proceder por medio de modelos, si se quiere, de analogías, de mitos. Son los mitos, realmente los mitos de Platón, pues es eso, ¿no? El mito de la caverna, son todas las grandes metáforas de las cuales nos hemos valido de siempre. ¿Qué haríamos sin el mito de la caverna? Todos los que nos dedicamos a filosofía estaríamos a oscuras. Ahora, ocurre, quizá, quiero decir que eso yo creo que es en general, ¿eh? Es en general. Ahora, el mito de la caverna, vamos a partir de aquí. ¿Por qué razón el mito de la caverna tiene esa pregnancia que prácticamente yo creo que toda nuestra civilización, pues, filosófica, toda nuestra civilización filosófica gira en torno a la caverna, fenómenos, esencias? ¿Cómo se le ocurrió a Platón el mito de la caverna y por qué tuvo esa pregnancia y la sigue teniendo? Claro, todos saben, yo recuerdo haber leído una historia del cine, donde el autor, que por cierto es un alemán, viene a justificar que la importancia del mito de la caverna es que es la prefiguración del descubrimiento técnico del cine. Sí, es un poco que me recuerda otro alemán, también dice que la justificación de los diálogos del Menón de Sócrates es que anticipa los métodos de espina de ciencia programada. Claro, semejante reducción tan espantosa, ¿verdad? Y sin embargo, pues yo he oído a muchos pedagogos, ¿verdad?, en tiempo, cuando tenía yo más contacto con ellos, que justificaban el mito de la caverna porque había sido la prefiguración del cine, igual que dicen, pues Ícaro inventó la aviación, y así sucesivamente, ¿no? Entonces el mito de la caverna, pues se justifica por eso, porque si no tendría sentido, ¿no? Es decir, el cine fue la realización del mito de la caverna. Bien. Claro, semejante anacronismo, dar la importancia al mito de la caverna por un invento que se hizo 23 o 24 siglos después, es realmente increíble, vamos, y completamente absurdo, ¿no? Entonces, a mí me parece, en este caso concreto, luego paso a otros, me parece, como hipótesis, que si el mito de la caverna ha tenido esa pregnancia, es porque a su vez recoge situaciones reales anteriores, que no son tan familiares, que son las que constituyen todo el origen de la humanidad. A saber, la época, pues, del magdaleniense, por ejemplo, para poner una fecha, donde nuestros ancestros o antepasados vivían en las cavernas. Y en donde vivían en las cavernas con antorchas, iluminaban unas figuras que además eran animales, de donde, según la teoría que nosotros defendemos y que por lo visto el otro día estuvieron aquí discutiéndola, de donde salió la religión. Es decir, que aquellos animales que estaban allí dibujados, a la luz de las antorchas, porque naturalmente están generalmente en sitios recónditos de las cuevas, no estaban hechas para ser vistas, para ser contempladas como si fuera un panel artístico, sino que tenían otra función mágica, religiosa, lo que se quisiera, pero sin embargo estaba allí funcionando las sombras. Es decir, las sombras proyectadas por objetos, ¿verdad? Esta imagen de las sombras proyectadas por objetos no es una imagen meramente metafísica, es una imagen física real, es lo que nos ocurre cuando a un nivel determinado de desarrollo social o mental distinguimos las sombras de la realidad, ¿no? Cosa que ahora distinguen algunos animales, de manera que tampoco es un avance tan importante, pero en fin. Entonces, si esto es así, resulta que la metáfora platónica, pues, a su vez, vendría reducida de otra situación, no ya verbal, sino real, operatoria, real, en donde hay antorchas, sombras que proyectan y dibujos con sombras, etcétera, etcétera. En este orden de cosas,
Claro, totalmente de acuerdo. Cuando aparece el Estado o una sociedad política, cualquiera que sea donde la situemos en su momento, ¿verdad? Y cómo se produzca una sociedad política, y si la sociedad política efectivamente se puede decir, como tantos dicen, bueno, la tradición aristotélica, que empieza con la humanidad, es decir, que el hombre es animal político, en el sentido de animal que vive en ciudades, no animal social, porque también viven en ciudades, también son sociales las abejas, etc., las cosas de la política de Aristóteles. Entonces, si se traduce el son politicón es el que vive en la ciudad, en la polis, y la polis es el Estado, entonces la tesis de Aristóteles viene a ser que el hombre es animal político por naturaleza. Claro, frente a esta tesis, pues ya sabemos, luego volveremos sobre ella, se ha revuelto prácticamente, sigue siendo mantenida, pero hoy casi ningún antropólogo la sostiene. Es imposible, ¿verdad? Es suponer que el hombre debuta siendo animal político. Pero cualquiera que sea la situación, que luego quizá podamos discutir acerca de este respecto, y sobre todo sería interesante, ya que estamos aquí, sería interesante pues recordar cómo se imaginan, también metafóricamente, una metáfora muy particular porque tiene que ver con los procedimientos de los teólogos de la vía remoción, ¿verdad? ¿Cómo se suelen presentar antropólogos de hoy? Me refiero, pues, por ejemplo, a Serviss, a Harris, a Morton Fries, etcétera, los antropólogos políticos, cuando intentan pues representarse una situación social de la humanidad prepolítica, es decir, lo que se llaman sociedades tribales, por ejemplo, Salins, ¿verdad? Sociedades tribales, sociedades donde todavía no está el Estado organizado. Entonces, curiosamente, y esto me lo sugiere precisamente Alvear por su referencia, claro, a lo que es el gran acontecimiento de nuestra época, la gran revolución, ¿verdad? Precisamente tomando como criterios los tres grandes principios de la Revolución Francesa, ¿verdad? La libertad, la igualdad y la fraternidad. Y entonces yo me preocupé en tiempos en tratar de mostrar cómo estas grandes ideales de la Revolución Francesa son utilizados, de hecho, implícitamente sin quererlo, por diversos antropólogos para definir la situación del hombre prepolítico, que ya es hombre. Entonces, por ejemplo, pues dicen unos, es que el hombre en situación prepolítica, pero que ya es hombre, ya tiene lenguaje, ya tiene organización social, tiene relaciones de parentesco, tiene incluso pues organización de mercado, tiene incluso pues una especie de comercio conmutativo, ¿verdad? Que todavía no es distributivo. Entonces, estas situaciones humanas que se pueden cifrar, pues, por ejemplo, hacia que el octavo, el 10º milenio, el análisis de Teotihuacán es uno de los que suelen ser como referencias para explicar esta transición. Entonces, pues, estos hombres, ¿qué pasaba? Pues dicen unos, pues que vivían en libertad. Vivían en libertad. Es decir, el estado ordinario de un hombre anterior al parecer del Estado era la libertad. Y no estaban constreñidos por todas las normas ulteriores derivadas de la ciudad, del Estado, ¿verdad? Entonces viven en libertad. Y así hay un enorme cúmulo de análisis de esta perspectiva. Claro, la libertad de aquí que se habla es la libertad con respecto a otras normas impuestas por la vida ciudadana y del Estado. De manera que, en cierto modo, es una libertad, es la contrafigura de la libertad, porque es una libertad que, llevando a la caricatura, pues se podría decir que efectivamente un individuo que vive en Châtellerault, pongamos por caso, como prototipo ya de ciudad que tiene, o en Mohenjo-Daro, o de esas grandes excavaciones de estas últimas décadas, donde al parecer había una organización política, pues, pero o casi política o prepolítica, pues que estos hombres pues no estaban sometidos a las ominosas reglas del tráfico. No había policías municipales, eran libres del tráfico, y eran libres de la inspección de Hacienda, y eran libres de tantas estas cosas. Tenían una libertad, por supuesto, pero ¿qué libertad es esa? Otro dice, no, es la igualdad. Lo que define estas sociedades prepolíticas es la igualdad. Todo se vive en estado de igualdad. Ahora, esta igualdad, claro, se aplica de muchas maneras. Bueno, no quiero entretenerme aquí porque voy a desviarme por otro lado, y yo quería volver por aquí, ¿verdad? No, es la igualdad. Por ejemplo, por unas partes, todo el mundo ha oído hablar de la famosa imagen que viene de Durkheim, precisamente la igualdad segmentaria, las sociedades segmentarias.
Las sociedades segmentarias es una metáfora de la lombriz, es la sociedad lombriz, la lombriz que se corta en segmentos y cada uno reproduce la totalidad. Y entonces, claro, la sociedad está reproducida una y otra vez, ¿verdad?, en sus segmentos, y por consiguiente, pues, los problemas de organización que plantea son diferentes, son las sociedades mecánicas, no las orgánicas, en fin. O bien la igualdad en el sentido de que no hay derecho de propiedad y por consiguiente la situación es diferente, y sobre todo es un criterio de Morton Friel que también que tiene cierta gracia, ¿verdad? Dice, hay igualdad porque no hay jerarquía, justamente, y porque todos los puestos de prestigio de la sociedad son ocupados por diferentes individuos, pueden ser ocupados simultáneamente. Es un criterio como otro cualquiera. Si por ejemplo hay, me parece que es el ejemplo que pone, si hay por ejemplo en una tribu hay 8 individuos fuertes, astutos, etcétera, pues hay 8 individuos fuertes y astutos. Y no tienen que competir para ver quién es el más fuerte y el más astuto. Y entonces pues hay igualdad en el sentido porque no hay puestos preestablecidos. O bien la fraternidad, claro. Las sociedades prepolíticas serían sociedades fundadas sobre la fraternidad. La fraternidad es el parentesco, principalmente. Serían sociedades vinculadas por relaciones de parentesco, y entonces los diversos linajes, los clanes cónicos o lo como fuera, de las diferentes estructuras de los clanes de parentesco, pues serían la primera organización política donde en una relación de parentesco tampoco hay propiedad. Precisamente es un criterio que dio Robertus y que de algún modo tomó también Marx, en donde es imposible que en una sociedad familiar pues haya compraventa, ¿verdad?, ni haya relaciones mercantiles ni de mercado. Sería absurdo para poner un ejemplo actual, que cualquiera de nosotros que tiene hijos, después de darle un consejo a su hijo o enseñarle cómo la tabla de multiplicar, le dijera, ahora me pagas 400 pesetas por la lección, ¿verdad? Si tú no puedes hacer eso. Y sin embargo, pues tú estás quitando el puesto a otro. En el momento que tú estás enseñando, a lo mejor no es, el padre ni siquiera es licenciado y está enseñando, está inmediatamente entrando en conflicto con la norma del colegio. Es un intrusismo, es curioso que ya en medicina no se tolera, si un padre le pone una inyección al hijo y le pasa algo, excuso decir lo que ocurre en el colegio médico, ¿no? Pero si le enseña el padre al hijo, pues cualquier patraña, ¿verdad?, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Y además se la enseña, claro, porque no ha cobrado. Bueno, entonces, las relaciones de fraternidad, claro, parece que nos sitúan en una perspectiva completamente previa a la relación de Estado, donde no hay propiedad, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a dejar cuáles sean los mecanismos por los que se produce la sociedad política. Si, por ejemplo, es la composición de una fraternidad, en el sentido más amplio, un clan cónico, más unas relaciones de otro linaje de mercado, por ejemplo, y donde se ha hecho un gran almacén de aprovisionamiento, y en donde el almacén implica pues un transporte de mercancías durables, como pueden ser granos, como puede ser salmón, ¿verdad?, en los indios Quakius, por ejemplo. Entonces, que son los que ha estudiado Salins y los antropólogos americanos. Entonces, este gran almacén, claro, en la medida que se van acumulando granos, por ejemplo, maíz o lo que fuera, entonces exige cambia la economía conmutativa por una economía distributiva. Y hace falta un sistema de distribución que exige al mismo tiempo una policía y empieza una acumulación de los granos por parte de los que gestionan, claro, de los que gestionan la distribución, y entonces así sería el origen del Estado, que se suele presentar de un modo, por cierto, esta es la tendencia que yo he percibido y he querido percibir en la antropología americana, la tendencia del origen del Estado pacífico, ¿verdad? Pacífico. Hombre, únicamente si el que parte y reparte se queda la mejor parte, pero vamos, muy suave, ¿verdad? Porque a fin de cuentas son beneficios de gestión, ¿verdad? Son beneficios de gestión por el hecho de distribuir, pero en fin, entonces el Estado queda más o menos organizado de este modo y todo muy pacíficamente, porque a fin de cuentas hay un pacto, hay una especie de contrato social en donde hay un contrato social entre pues, las alquerías, se supone que ya la población está asentada más o menos en territorio, no son nómadas, y se supone que los que están en la periferia, que tienen que traer al gran almacén los granos o los pescadores, ¿verdad?, que tienen que traer el salmón ahumado, tienen que ponerlo allí. Entonces se supone que más adelante pues hay un pacto porque encuentran ventajas, hacen un cálculo, que para eso son, atención al asunto, que para eso son preferidores racionales,
Esta teoría está completamente muy utilizada por grandes teóricos de la politología de otro tipo, ¿eh? Los preferidos racionales. Entonces tienes un preferido racional, ¿verdad? Que dice, bueno, yo hago un cálculo, entonces prefiero llevar el grano y a que me exploten, a marcharme por ahí de la periferia, que me coja otra tribu, ¿verdad? Y entonces él está obrando racionalmente, claro, racionalmente. Claro, y aquí, como el hombre es animal racional, pues claro, todos somos racionales, ¿sí? Y entonces aquí hay un pacto, hay un contrato social, porque estamos todos de acuerdo. Claro, como si los contratos, como si los contratos implicasen la justicia. Ese es el error principal. Si los contratos, hay otra metáfora, llamar a eso contrato, llamar a eso contrato. Es una metáfora tomada del derecho romano, retroferida hacia atrás, y entonces ese contrato es absolutamente fantástico y además puede ser injusto porque sencillamente, para poner un ejemplo rápido y urgente, el famoso contrato sinalagmático de la relación feudal entre el señor y el vasallo es un contrato sinalagmático, los dos firman, pero uno es el explotado y otro es el explotado. Y los demás están de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Pero quiere decir que el acuerdo no quiere decir que sea justo. Decir, pues no haberlo firmado, a ver qué remedio, a ver qué remedio tenía. Y entonces tú podías haberte revelado, claro, pero como soy preferido racional, ¿verdad? Pues prefiero esto. En estas historias andan muchos politólogos hoy en España, ¿eh? Y filósofos también, ¿eh? Bueno, yo tengo en este caso la cabeza un nombre que no quiero citar, para que no quiero citar. Bien, pero ya lo saben. Bueno, entonces quedamos en que no sabemos por qué, o suponemos que ya está la sociedad política organizada. Entonces, ¿y esto qué es? ¿Y qué es esto? Ya se viene la metáfora. ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Cómo entender lo que ha nacido sin darnos cuenta? Sin darnos cuenta, al cabo de los siglos, de los otros siglos, ya se ha consolidado, se ha organizado aquello. ¿Eso qué es? ¿Qué es esto? Y entonces empieza la especulación metafórica, claro. Y realmente yo creo que prácticamente los grandes conceptos tradicionales de la ciencia política, como se llama, que nos vienen de los griegos, que igual daría a coger otras imágenes chinas o demás, vamos, la tradición nuestra, que es de donde viene la tecnología política, pues la tradición nuestra, pues empezamos que estas sociedades se caracterizan por tener un gobierno. Pero el gobierno es una metáfora, porque el gobierno es el cibernético, es el timonel que dirige la nave. Es decir, entonces resulta que a ver la metáfora de una nave, la sociedad política es una nave que está dirigida por un timonel que es el gobernante. Y entonces el que lleva el timón del barco, bueno, y el gran timonel, que luego todavía siguió con Mao de la época del gran timonel, ¿verdad? Y el gobierno es eso, claro. Entonces, es justo decir la metáfora del gobierno. Y esta metáfora está llevada hasta el fondo, incluso como metáfora, pues en la República de Platón, ¿verdad? Cuando aquella famosa cuestión de Trasímaco, de si un gobernante es buen gobernante cuando te estrella la nave, y cuando te la estrella pues no es gobernante, porque entonces no sabe gobernar, claro. Y es justo decir, pero democráticamente sería gobernante que ha sido elegido. Aquí empezamos ya. Es decir, ahora resulta, es la famosa cuestión que plantea Trasímaco, que tiene mucho que ver con todo lo que ha planteado Abelardo Villar. Es decir, según el criterio fuerte de Trasímaco, el gobernante, el timonel, que no sabe manejar el timón, y en lugar de llevar la nave por el océano, por el mar, la estrella contra el acantilado, ese no es un gobernante. El médico que a los enfermos los mata o los cura tampoco es un médico. Y así sucesivamente. Pero entonces, claro, han estrellado a la nave muchísimos gobernantes, ¿verdad? O la están estrellando a la nave, la están estrellando. Y la nave es España, por ejemplo, la están estrellando continuamente. Ahora quieren estrellar contra Europa, por ejemplo. Ahora, desde hace ya muchos años, desde la época del franquismo, además, desde la época de Franco, a España se le quiere meter completamente en Europa, y desembarcarla en Europa. No piensan si esto es estrellarlo, pero, en fin, ¿y quién piensa en esto? Se supone que las playas allí van a ser, va a haber unos puertos fantásticos, ¿verdad?, para meter la nave del Estado, pero a lo mejor la estrellan. Entonces se dirá, bueno, mire usted, déjese de historias, ¿verdad?, porque aquí somos positivos, como Popper, ¿verdad?
Y aquí estos señores han sido elegidos, lo que llama la democracia de Popper, como han sido elegidos por mayoría, ¿verdad? Pues estos son los gobernantes. Y entonces no hay más que decir más. Si estoy a nave, pues mira, que la hemos estudiado entre todos, ¿verdad? Porque todos le hemos votado, todos somos responsables, todos vamos dentro. Bien. La otra metáfora quiere decir que con esto estamos diciendo que no hemos dicho absolutamente nada, ¿verdad? que estamos totalmente, que no sabemos absolutamente nada en absoluto. La otra metáfora tremenda, la de Aristóteles, porque esto es más bien de Platón, diríamos. La de Aristóteles es el organismo. La sociedad humana es un organismo. Otra metáfora, porque no es un organismo. Pero es un organismo. Primera pregunta, primera cuestión: ¿organismo de Hipócrates o de Galeno? Por ejemplo. Porque si es un organismo, pues entonces, en el punto de vista de Hipócrates, que es el de Aristóteles, ¿verdad? Pues tiene una material forma, y la forma está en un lugar que dirige todo, donde está el centro de control, que es uno de los criterios que dan los antropólogos, precisamente cuando hay un centro de control, cuando hay un puesto central de control de la sociedad, para autoorganizarse, agárrense, autoorganizarse como si eso, el autoorganizarse, eso es la idea de la causa sui, ¿no? Del barón de Münchhausen, que se coge de los cabellos para sostenerse, ¿no? ¿Cómo se puede la sociedad autoorganizarse? Y sin embargo, la palabra autoorganizarse es como la palabra identidad, pasa por ser una de las palabras más cultas, más profundas, ¿verdad? Cuando un profesor de ciencia política, llamada ciencia política, o un político dice, porque el Estado es la autoorganización de la sociedad, hace tal esfuerzo que casi se le rompen las venas, ¿verdad? Porque se autoorganiza, ¿verdad? Se autoorganiza, ¿verdad? O se autodetermina, eso es la autodeterminación, eso es decir, sí, es exactamente igual. La autodeterminación queda totalmente pensando que ha dicho algo muy profundo, bien, que es el perpetuum mobile, más o menos. Pues entonces el organismo, pues la metáfora famosa de Spencer, que la llevó al ridículo. La sociedad es un organismo que tiene un cerebro, claro que es el gobierno, que tiene un sistema nervioso, que son los cables de teléfono y de telégrafo, que ya estaban extendidos cuando Spencer dio la metáfora, que tiene luego pues los músculos, que son los trabajadores, sí, todo funciona exactamente igual. Viene a ser la fábula de Menina Agripa, famosa, cuando los esclavos se fueron al Monte Sacro, reproducían. Entonces resulta que de ahí viene, de esta metáfora, pues que está fundada además, o que sobre la cual se funda la famosa metáfora o analogía, claro, analogía, como tú has dicho, entre el político y el médico, y entonces la política es la medicina social, el político es el médico de la salud social, de la salud, la salud es la característica de la sociedad. Bueno, mejor dicho, hay tres clases de salud, según las tres facultades clásicas: la salud del cuerpo, la salud del alma y la salud de la sociedad, que corresponden a las facultades respectivamente de medicina, salud del cuerpo, salud del alma, teología, y salud de la sociedad, que es la facultad de derecho, que se ha descompuesto en varias especialidades, claro, pero que son todas de salud, ¿verdad? En la facultad de derecho antiguo pues hay facultad de sociología, facultad de económicas, ¿verdad? Pero son especialidades de la facultad de derecho antigua. Entonces, el médico o el político es, en la salud social, el equivalente del médico a la salud del cuerpo. Y entonces, pues claro, la metáfora es continua, porque los médicos, los políticos tienen que curar los males de la sociedad. Hace falta aplicar una cirugía de hierro, un cirujano de hierro, que decía Costa, ¿verdad? Hace falta una cirugía de hierro, es decir, que las metáforas médicas son tan abundantes, hace falta cortar por lo sano, cortar por lo sano, que esta metáfora de cortar por lo sano, para decirlo todo, creo yo, por mis investigaciones en tiempos, la metáfora de cortar por lo sano fue debida a un santo que podía estar muy bien en el Museo de Cera, como en el Museo de los Horrores, ¿no? Que fue San Raimundo de Peñafort. Es el que se le ocurrió aplicar la metáfora esa bíblica de si el miembro está podrido, córtalo, ¿verdad? Pues también si el miembro social está podrido, córtalo. Se aplicó eso y inventó la Inquisición. Y entonces, otra metáfora médica, ¿verdad? La amputación, sencillamente porque el miembro está podrido. Entonces resulta que, como todos son metáforas, parece ser que estamos no condenados, que es así, tenemos que pensar por metáforas.
Y entonces, precisamente, la teoría política, por decir, que yo he desarrollado, y que no es oportuno ahora por ponerla porque vamos por otro lado, consciente de que no hay más remedio que utilizar metáforas, yo he utilizado otra metáfora, que es la metáfora de nada menos que de la ciencia. Considerar una estructura tal como la analizamos en la teoría del cierre, lo que es una ciencia con sus diferentes capas, y decir, pues vamos a ver, si esto de la ciencia política es verdad, si el que tiene la ciencia política no es el profesor que está allí explicando ciencia política, el que tiene la ciencia política es el que está en la práctica política, porque el otro tendrá un conocimiento histórico, un conocimiento dosográfico, igual que el médico, el que tiene la ciencia médica, bueno, la ciencia del arte, me da igual, ¿no? Es el médico que está allí al pie de obra. Entonces será el político que tiene la ciencia política. Entonces, si tiene la ciencia política, pues tiene que tener muchas semejanzas como el que tiene la ciencia geométrica o la ciencia matemática. Es una idea platónica también. Entonces, vamos a aplicar en sí la metáfora a ver qué resultado da. Entre otros resultados, que yo particularmente he obtenido, y bueno, es que no voy tampoco simplemente para comentar esto, entre otros resultados es una especie de reconstrucción de la famosa teoría de los tres poderes de Montesquieu. Los tres poderes que nadie sabe de dónde salen, ¿verdad? Por qué razón dijo Montesquieu que había tres, no cuatro, ¿verdad? Y que además eran independientes. Bueno, toda esta historia de Montesquieu muerto que decimos, bueno, esto ya lo hemos comentado. Entonces venimos a la metáfora, que por una parte son todo metáforas en política y en todo en general, pero que, y por tanto que lo que hay que tener en cuenta es el fundamento, la metáfora en cada caso concreto, que cómo se distinguen unas metáforas de otras, y cuál es el rendimiento que unas dan, y las alusiones, que decía muy bien Gabriel, también muy alusivamente, ¿verdad? Y lleno de sugerencias. Pues vamos a aplicar el nuevo método, vamos a ver, no vamos a aplicar, voy a ver lo que sale, lo que he dicho a propósito de la caverna de Platón, a propósito de la izquierda y la derecha. De acuerdo, es en la Asamblea Francesa, en circunstancias del veto regio, etcétera, cuando la votación discrimina a los planes de la izquierda. Ahora pregunto, bueno, ya sabéis que los ingleses dicen que son el speaker de la Cámara que fue primero los que van a la derecha, pero en fin, eso es una disputa dentro del mercado común, ¿verdad? Entre ingleses y franceses. Bien. Entonces, la situación quizás se podría plantear así, bueno, quizá porque estoy improvisando, pero vamos, dice que se me está ocurriendo un análisis de ese tipo. La pregunta, conforme estamos hablando, es esta. ¿Y si hubieran estado situados al revés? ¿Se llamaría derecha a la derecha, la izquierda a la derecha? Es decir, los que vieron los que fueron en contra del veto, ¿verdad? Entonces, que era un poco el derecho de prerrogativa y demás, o lo que luego se llama derecho de prerrogativa, la señoría de Benjamin Constant, ¿no? Si el derecho de veto, los que votaron en contra estaban a la izquierda, si hubieran estado a la derecha, se hubiera llamado derecha e izquierda, ese es el asunto. Quiero decir lo siguiente, la derecha y la izquierda, pues sabemos que tienen una tradición anterior, sobre todo en la tradición cristiana y bíblica, a la diestra de Dios Padre, a la izquierda de Dios Padre. Luego lo derecho y lo izquierdo, la derecha e izquierda, escucho decir, lo abundante que es el asunto, ¿no? Es decir, la derecha es lo más digno, la derecha es la que maneja, la izquierda es la que lleva el escudo, que se defiende. Es decir, la derecha ataca, la izquierda defiende. Es decir, que hay ya en este simbolismo que algunos, como es bien sabido, algunos antropólogos pretenden derivarlo precisamente del escudo y de la disposición de los hoplitas en el combate, claro. Los que van el escudo, ¿por qué razón los hoplitas indicaban hacia un lado y hacia otro, verdad? Porque para no chocarse con ese escudo, entonces el peso del escudo les hacía tomar una disposición, una formación distinta. Quiere decir que en todo caso la izquierda es el corazón, protege el corazón con el escudo, que esta es una de las razones que dan los etólogos también, según estudios de vírgenes o de cuadros, de cómo todas las vírgenes, al parecer, o casi todas, no las he contado, pero llevan al niño así, llevan al niño a lo del corazón, porque por lo visto
el latido del corazón duerme muy bien a los niños, ¿no? Entonces, en la izquierda, y no hay vírgenes representadas a la derecha. Además, la derecha, la izquierda es el corazón y es el lenguaje, según dicen los fisiólogos, ¿no? Los centros de Europa ya están en la izquierda. Y en cambio la derecha, pues es el poder, claro, el poder agresivo, es la espada. Bien. Claro, esto cada vez es menos significativo porque cada vez hay más zurdos y ya no se les educa a los zurdos, y, o sea que si hay aquí zurdos, que perdonen por Dios, pero yo estoy hablando de hasta que los zurdos eran zurdos y los diestros eran diestros. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es lo siguiente. Resulta que la derecha tenía ya un simbolismo definido, muy abundante, porque es mucho más abundante de lo que yo he hecho. Hay otra cosa muy curiosa. La primera vez que yo tengo noticia, no me acuerdo exactamente porque ya digo, no me acuerdo exactamente, pero sé que fue la primera vez que derecha e izquierda se aplicó en España en el Parlamento, vamos, en el Parlamento, que fue pues hacia, cuando la revolución del 68, cuando la primera república, cuando se discutió la cuestión de la pelea internacional, si se legitimaban ese tema, también hay unas actas que tengo yo del Congreso de unas actas de las Cortes, donde dice más o menos, se puso a discusión si se aprobaba o no se aprobaba la formación aquí de la Internacional Comunista. Y entonces, los de la derecha dijeron, los diputados de la derecha dijeron que no, y los de la izquierda dijeron que sí. Ahora, yo lo que no sé es si ya los de la izquierda ya se habían sentado a la izquierda ya ad hoc o no, ¿verdad? Porque también hubiera sido demasiada casualidad. Es decir, que si ya los de la izquierda iban en actitud defensiva, claro, porque realmente el sufrido pueblo que se defiende, que representa a la izquierda, pues es el que se defiende, y el otro es el que ataca, ¿verdad? Aquello que decía Mirador, ¿verdad? Dice, los grandes son grandes porque los miramos de rodillas, levantémonos o alcémonos, ¿verdad? Claro, si mientras sigan con el escudo no hay nada que hacer, los palos se protegerán de los palos, pero los sigan recibiendo los palos. Quiero decir que, con esto estoy simplemente expresando un juicio de valor, que quien, como procedimiento racional, prefiere que le den palos que se aguante. Eso quiere decir, ¿verdad? Que no es... Que yo no sé, dices que hay que ver qué pobre, ¿verdad? Cómo les atacaban, coño, defiéndete, y si no te defiendes, pues mira, te doy para ti, ¿verdad? Es que no puedo, es que prefiero racionalmente, bueno, pues eso es cosa tuya, ¿verdad? Si prefieres racionalmente, aguántate. Digo yo esto para evitar ese miserabilismo tan propio de lo que llamáis izquierda actualmente, en donde realmente el pueblo bendito y pobre está engañado por los otros, bueno, pues que no se deje engañar, ¿verdad? O que se haga lo que... Es así, bien. Entonces, claro, la izquierda... Resulta que de esta disposición territorial, que es lo que ha presentado Gabriel Albiac, esta disposición territorial parece, o se podría decir, bueno, no sé, se podría decir que ya en el puro origen aleatorio de la metáfora, ya está cargada de significación. Por de pronto, claro, los dos criterios en la época de la Gran Revolución fue el trono y el altar, claro, el trono y el altar. Es decir, la izquierda es el trono y el altar, fuera, ¿verdad? Y el trono, porque es el antiguo régimen, claro, es el antiguo régimen en donde el rey viene por la gracia de Dios, de algún modo, y el nuevo régimen de la batalla de Valmy, cuando es la primera vez donde aparece para la nación, precisamente, cuando los soldados, en lugar de decir viva el rey, dicen viva la nación. Es decir, ahí la nación va sustituyendo al antiguo régimen. Entonces aparece la nación en sentido político. Entonces, claro, esto es típico de izquierda. Hay que tener en cuenta que el cuento de nación era republicano por origen. Es decir, cosa que Jesús decía ahora, ¿verdad? El cuento de nación era un cuento republicano. Uno de los precursores del nacionalismo actual, que fue no por calificativo mío, sino calificativo de Caro Baroja, el tontiloco de Sabino Arana, ¿verdad? Se llama tontiloco. Pues este hombre, pues, que quería hacer una monarquía en Euskadi, para decimiento de él, bajo la protección del corazón de Jesús, ¿verdad? Y es decir, era monárquico, con una monarquía ad hoc para su tierra, ¿verdad?
monarquía que en cierto modo pues prefiguró lo que hoy se llama teología de la liberación, de algún modo. La teología de la liberación de hoy tiene mucho que ver con esto, que son todos jesuitas que van directamente de allí a los postulados de Rusia. Entonces quiero decir que la idea del trono y el altar yo creo que son decisivas. La nación es republicana en su origen, el pendón morado en España, claro, es republicana. El altar, pues ya lo sabemos, ¿verdad? El altar, bueno, toda la prehistoria, pues ya lo sabemos. Yo siempre recuerdo, sobre todo hace 30 años, cuando las ruinas de Palmira estaban prohibidas, allí en Oviedo las teníamos con tejuelo, no se encontraban. Aquí es alguno que se acordará, ¿verdad? Y yo tenía una edición de la ruina de Palmira de mi abuelo, que sacábamos fotocopias, ¿eh? Aquí hay un testigo, ¿verdad?, ilustre, ¿verdad? Y entonces me acuerdo, y en clase incluso algunas veces leíamos, años 60 y tantos, ¿no?, leíamos el diálogo de los sacerdotes y el pueblo. Y estaba el grupo reducidísimo de sacerdotes, le decía al pueblo, tenéis que obedecer, y decía el pueblo, ¿por qué? Dice, porque lo dice este libro. Dice, ¿quién ha escrito este libro? Enseñarnos la autoridad, tal. Bueno, hay un diálogo entre el pueblo y el grupo reducidísimo de sacerdotes, y entonces, después del debate, se retira a deliberar el grupo de sacerdotes reducido y dice, el pueblo está ilustrado, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pues esta situación, claro, está anunciando lo que pasó, realmente, lo que pasó, es decir, el trono y el altar. Ahora, sabemos perfectamente que enseguida el trono y el altar, la derecha y la izquierda, aquello empieza a cambiar, enteramente, como tú has dicho, empieza a cambiar, y entonces resulta que el nuevo régimen, primero el 18 brumario y todo lo demás, ¿verdad? Ahí no sale solamente un rey, sale un emperador, ¿verdad? Luego sale allí un rey, lo de Thierry, el rey reina, pero no gobierna, pero reina, claro, reina, ¿verdad? Reina. Y así sucesivamente, y entonces, claro, se vuelve a instaurar el altar, ¿claro? El altar, inmediatamente, claro. Entonces, y entonces empieza las repúblicas se empiezan a ser republicanas los partidos, diríamos, católicos o cristianos o protestantes, ¿verdad? Por supuesto, en Alemania, en Francia, en España, empiezan a ser con más o menos restricciones, o viceversa, en los partidos de izquierda se empiezan a ser monárquicos. Es decir, todas las referencias de la revolución se tuercen. Es decir, a ver quién dice hoy que ser monárquico es de derecha. Por lo menos es de centro, ¿verdad? Pero aquí los partidos de izquierdas más conspicuos, ¿verdad? Los partidos de izquierda en España más conspicuos son monárquicos. Ya, no es que no lo soy en el corazón. No, a mí déjeme de corazón, ¿eh? Es que cuando se dice, es que llevo el luto en el corazón, eso son metáforas, ¿cómo vas a llevar luto en el corazón? Si el corazón no puede ir de negro, de blanco, ¿no? Entonces, yo soy republicano en el corazón, ¿verdad? Pero soy monárquico, ¿vale? Monárquico, si tú vas al rey y le haces la reverencia a la reina, ¿verdad? Le haces la reverencia y le votas, etcétera, tú eres monárquico. Entonces, esa es la definición monárquica. Entonces resulta que los partidos de izquierda en España son monárquicos y los de derecha también. Entonces resulta que la derecha y la izquierda se ha borrado completamente la referencia, realmente borrado la referencia. Y excuso decir el altar, el altar. Con el diálogo marxistas-cristianos, resulta que los marxistas, excuso decir, a mí me han llamado pequeño burgués 40 veces por haber sido anticlerical, pero por favor, no porque un marxista consciente tiene que tener diálogo con el diálogo cristiano marxista, según aquellos, claro, porque están en pie de obra, porque están ahí los curas comunistas que se decían, que curas comunistas quiere decir que colgaban los hábitos y se casaban, se echaban una amiga, pues eso me parece muy bien, ¿verdad? Pero que no hacía falta ir para tan lejos, ¿verdad? No iba de tan lejos. Entonces, y aquella famosa alternativa, dicen, comunistas y cristianos podemos ir juntos hasta la muerte. Allí nos separamos, ustedes al cielo, ustedes al infierno. Entonces ahí resulta que estaba todo perfectamente organizado. Entonces claro, empieza a ser derecha e izquierda. Cuando uno empieza a decir, el otro día yo dije, permítanme que repita la anécdota, porque es que como me ha pasado hace 3 días, pero esto pasa constantemente, ¿eh? El otro día viniendo a Madrid,
Paramos ahí en una gasolinera, bueno, en un restaurante de camino, y al entrar había un camionero, un simpático porrito, que por lo visto me había visto en televisión hace unos días, me reconoció y vino a abrazarme y me dijo, ya soy de izquierdas. Muy bien. Vino a abrazarme, me abrazó, y pues bueno, hicimos una serie de cosas más, y entonces yo era muy simpático el hombre, por otra parte. Pero, además me dijo, y además yo soy, y conste que mi tío era carmelita descalzo. Mi tío era carmelita descalzo. Estas son cosas que pasan, esto es política de campo, nada de teoría, esto es política de campo, esto me ocurrió a mí ayer, yo ahora estoy yo como antropólogo, como política de campo, bueno. Entonces yo pensaba, bueno, este señor, ¿qué querrá decir con que soy de izquierda? ¿Verdad? De izquierda, para muchos, soy de izquierda quiere decir estoy salvado, yo estoy salvado. Yo soy cristiano por la gracia de Dios y todo lo demás se me dará porque me ayuda, pero lo esencial que esto, soy cristiano porque estoy bautizado y tengo la gracia de Dios y estoy libre del pecado original. Es decir, ser cristiano y bautizado es que no tienes el pecado original. Ser de izquierda es que no tengo el pecado original. Por tanto, puedo yo pecar, puedo ser monárquico, puede ser burgués, todo lo que quieras, puedes tener todo lo que quieras, pero yo soy de izquierda, soy de izquierda. Y entonces será de la izquierda divina, de la diabólica, lo que sea, pero lo principal es de izquierda. Y claro, con este asunto seguimos funcionando así, pero estoy completamente de acuerdo. Es decir, entonces, habría que dar agregar más cosas. Por ejemplo, haciendo test, pues se podrían agregar, bueno, pues, sacándolo de la propia experiencia, que son de izquierdas y derechas. Pues, por ejemplo, que los de izquierdas leen más que los de derechas, por caso, ¿verdad? En algunas épocas sí, ¿verdad? Hombre, habría aquí un fundamento histórico, sobre todo en los países latinos, por esta tesis que alguna vez he defendido, vamos, yo creo que se puede defender más o menos, que los países católicos son iletrados, pueden serlo, son analfabetos, no hace falta decir, un católico puede salvarse sin necesidad de saber leer y escribir, no necesita saber leer y escribir, basta escuchar al párroco y ahí tiene la palabra de Dios, mientras que un protestante tiene que saber leer, ¿por qué? Porque pero leer la Biblia, que tampoco es para tanto, tiene que saber leer porque a través de la Biblia es como el Espíritu Santo le inspira, que la cosa también tiene demoles, Quiere decir que yo prefiero 1000 veces a un cura párroco de un pueblo a Lutero, porque Lutero aliado con Gutenberg, ¿verdad?, son los que hicieron la gran revolución. Y entonces inventaron la imprenta, claro, porque hacía falta un procedimiento mecánico para multiplicar la palabra de Dios por millones de ejemplares. Y si se observan todas las ediciones primeras que hizo Gutenberg, la mayor cantidad de memeces y de supersticiones estaban allí en la imprenta. Y entonces, luego ya se fue apoderando de los libros de otro lado. Entonces, quiere decir que se podría decir, bueno, pues no, los pueblos protestantes leen mucho y los católicos leen menos. Hombre, pues sería una tendencia. Luego resulta que no es así tampoco, porque también los católicos tampoco eran mancos, ¿verdad? También tenían la Biblia y también leían mucho, ¿verdad? Pero en líneas generales, pues sobre todo en los países, en España muchas veces se ha comentado esto, cuando hay época de elecciones, a ver quiénes son del cuerpo electoral quienes leen los programas políticos. Simplemente por oído escuchan en la televisión, que es como si en el púlpito, a ver lo que dicen los otros. Entonces juzgan por otros motivos etológicos, según basta ver las propagandas electorales que se hacen, que son los líderes, las figuras que tienen, etcétera. Bien, no quiero decir más cosas que generalmente de todo. Entonces, la cosa es la siguiente, que si vamos analizando criterios diferentes para diferenciar izquierda y derecha, pues si los criterios más fuertes, ahí está, uno de los criterios más fuertes seguramente de izquierda y derecha pudo ser, retomando la Primera Internacional, la Segunda Internacional, es cuando se iba a la raíz y se empezaba a hablar del origen del Estado. Y entonces había claramente la izquierda, diríamos, más extrema, pues tenía que ver con el anarquismo, es decir, borrar el Estado, puesto que del Estado procedían todas las estructuras que sujetan, que aprisionan, ¿verdad?, que moldean a todos los individuos, y entonces la izquierda sería el anarquismo. Claro, todos recuerdan pues las famosas disputas de la Primera Internacional, ¿verdad?, entre
la cuestión del Estado, precisamente, en donde efectivamente tanto los marxistas como Marx como Bakunin, por decirlo así, ¿verdad? Los dos en principio pensaban en la extinción del Estado, en un futuro más o menos próximo, en la extinción del Estado. Es más, la famosa crítica a lo que Suslov llamó el socialismo realmente existente, esta expresión que tanto utilizamos hoy, el socialismo realmente existente. Claro, era precisamente porque había un Estado, lo que Bettelheim llamó que era capitalismo de Estado, que no era socialismo, la Unión Soviética, es una palabra. Ahora, lo cierto es que la izquierda durante muchos años, hasta la caída de la Unión Soviética, para millones de personas en el mundo, esa era la referencia de izquierda. Eso yo creo que es un hecho sociológico. Ahora, ¿qué era la izquierda? Eso ya te contar. Digo, en cuanto al uso de la metáfora, ¿verdad? Y de izquierda era, por una parte, el anarquismo, por otra parte, la Unión Soviética. Eso era la izquierda. Y lo demás eran, la socialdemocracia, pues ya estaba adulterada, ¿verdad? Era ya una izquierda derechizada, burguesa, etcétera, gradualista, y la izquierda y la derecha estaban claramente señaladas incluso en el mapa, ¿verdad? En el mapa, según como lo miras, claro. La derecha o la izquierda, ¿verdad? Si lo mirabas desde el punto de vista de una proyección polar o del sur, ¿verdad? Estaba a la izquierda o a la derecha. Bien, entonces, la izquierda y la derecha ahí tenía un sentido político, pero resulta que la izquierda estaba totalmente enfrentada entre sí, pero a muerte, claro, a muerte. Es decir, que se tomaba como criterio el Estado y todo lo que le implicaba, particularmente la teoría del Estado, vinculada a la propiedad, claro, a la propiedad privada. Y todo lo que lo implica, y la propiedad burguesa como una evolución más del Estado, ¿no? Del desarrollo interno del Estado, que, según la famosa doctrina marxista, pues conduciría, en un momento dado, a la propia extinción, cuando la clase universal se hiciera dueña de los aparatos del poder, para lo cual tenía que tomar el poder. De manera que entonces, lo primero era la revolución, la toma del poder por el proletariado, y la revolución de octubre, claro, interpretada como una fase para el final. Entonces la izquierda era esto. Pero la izquierda, aunque era esto, sin embargo, estaba totalmente dividida, porque entre anarquistas y marxistas, a lo largo de la historia de este siglo y del siglo pasado, pero de este siglo, y sobre todo en España, es decir, en toda la zona roja en la época de Madrid. Allí fue el enfrentamiento radical entre anarquistas y comunistas, realmente. Acusando a los comunistas, a los soviéticos, al quinto regimiento, etcétera, de ser de derechas. Bueno, yo por lo menos esta es la interpretación constante que yo he recibido de anarquistas amigos que hay ahí en Asturias, que hay un foco anarquista muy fuerte, que acusaban continuamente, naturalmente, a Stalin de ser un aliado de Hitler, etcétera, y de haber evitado la ayuda en la Guerra Civil Española, precisamente cuando también Franco estaba, Inglaterra, la famosa cuestión de la neutralidad benévola, ¿verdad? Estaba ayudando desde el principio. O sea, que ahora se ha publicado unos libros de Moravillos, un catedrático de historia moderna de Cáceres, se ha pasado varios años estudiando los documentos del almirantazgo, y allí está, desde los primeros, antes aún del 18 de julio, ya había tomado partido el gobierno inglés por la revolución, por la sublevación militar. Entonces resulta que si citas los grandes referentes de la izquierda, claro, porque la revolución burguesa, efectivamente, pues, me refiero a la revolución francesa. La revolución francesa, pues, se hizo bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Claro que Marx tradujo por infantería, caballería y artillería, ¿verdad? Igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, es decir, infantería, caballería, artillería. En la crítica que hace Marx a los derechos humanos, claro, porque la Revolución Francesa, entre otras cosas, proclamó los derechos humanos. Pero ¿quién era la Asamblea Francesa para proclamar los derechos humanos? Entonces se echaban encima el Papa, que lo condenó como natural, porque el que tenía el monopolio de hablar urbi et orbi era el Papa, no la Asamblea Francesa, ¿no? Y así sucesivamente. Quiere decir que esta metáfora originaria, yo creo que estaba cargada de referentes que en la época de la Revolución, de la Gran Revolución, pues era el trono y el altar, originariamente. Era la participación del pueblo, era un pueblo muy particular, ¿verdad? Porque era una república censitaria, que además duró muy poco tiempo, que bien, aquello fue
con la mujer excluida del voto. Precisamente en Francia el voto de la mujer fue mucho más tarde que en España. Es decir, que paradojas increíbles, ¿verdad? Y entonces resulta que España de derecha era más de izquierda que Francia en muchos puntos, de hecho, ¿verdad? De hecho. Entonces resulta que se van perdiendo los referentes. Naturalmente en la doctrina en la doctrina revolucionaria francesa, pues no sabía, digamos, si seguimos los análisis de Marx mínimamente, ¿verdad? Pues allí no estaba planteada una revolución más que una revolución burguesa, lo que fue. Lo principal fue la libertad, claro, y la libertad. ¿Pero qué significa la libertad? La libertad era la libertad de los gremios, etcétera. La libertad era considerar a los siervos o los que estaban en el antiguo régimen con capacidad para vender su fuerza de trabajo. Y entonces eran libres, pues eso es la crítica que hace más los derechos humanos, eran libres para vender su fuerza de trabajo y para ser explotados todavía mucho más de lo que eran explotados en el régimen del antiguo régimen. O sea, esa paradoja que hemos visto claramente, ¿no? Que es algo parecido a lo que ocurrió con Inglaterra con respecto a España en la época de la colonización. Es decir, mientras que Inglaterra abolió la esclavitud antes que España, o que otros países, sencillamente porque había un desarrollo de la revolución industrial más fuerte y le interesaba, le era más barato contratar a un individuo que se moría a los 8 años de explotación que a un esclavo que encima le tenía que curar porque no le podía matar, porque los reyes ya habían llegado hasta el punto que no podía de un modo visible matar a un esclavo. En cambio, el hombre que estaba libre podía ser simplemente víctima, porque él, como preferidor racional otra vez, ¿verdad?, pues había preferido ir a trabajar 8 horas, aunque fuera a cosa de morirse. Entonces, la Revolución Francesa, el gran análisis de Marx es, pues, bajar los humos, las pretensiones de tantos revolucionarios franceses, ¿verdad?, y tantos ideólogos, que resulta que la revolución, hombre, fue importantísima, creo que fue importantísima, pero al margen de que quedó completamente mediatizada, suavizada, pues conculcada, ¿verdad?, al margen de esto, tampoco podía dar más de sí, porque a fin de cuentas, los grandes revolucionarios, yo recuerdo una anécdota me parece que de Sillés, cuando los ideólogos, cuando estaba aquel grupo de los ideólogos que querían, pues vamos, que fueron un grupo de izquierda tras sí y demás, quisieron hacer la revolución, ¿no? Napoleón fue un ideólogo, uno de los ideólogos, y cuando vino de Egipto les explicó ahí unas cosas sobre los obeliscos y demás, ¿verdad? Entonces, cuando los ideólogos pues eso, hacen una constitución donde resulta que ya Napoleón, el primer cónsul, ya tenía que ser elegido y demás, Napoleón se enfada, dice que se acabó la historia, los prohíbe, y entonces pues hay Sillés y algún otro que no quieren, que son puros. Y hay una nota de Napoleón que dice, bueno, no te preocupes, tengo aquí una finca con un palacio impresionante, ¿verdad?, que este individuo enseguida se convenció. Y efectivamente, le dieron la finca y el palacio que allí estaba ya quedó enteramente curado. Quiere decir que había tal situación de posibilidades de adulterar al nivel de la revolución aquello que se creía, que prácticamente eran todos los mismos. Es decir, cuando los de Luis X, los de Luis XVIII, Luis X, luego la época de Napoleón III, aquello era pues, por el estilo parecido a Luis XVI, era lo mismo. Entonces, claro, la izquierda empieza a aparecer por el momento obrero. Ahí la izquierda burguesa sigue más o menos el plan republicano a lo sumo, el plan republicano, pero o república constitucional, o monarquía constitucional, o monarquía o coronada, o bien se practica la idea de la accidentalidad de las formas de gobierno. No, eso es occidental, lo importante es la democracia, pero es occidental. La democracia porque es el gobierno de todos. Claro, el gobierno de todos. Entonces resulta que empieza a haber como criterio la democracia, que sea democracia o que no sea democracia. Y entonces otro criterio muy utilizado, no, izquierda es el demócrata y derecha es el que no es demócrata. Y, o bien otro criterio, los demócratas queremos la paz y los otros no queremos la paz. Esto se decide. Bueno, es una cosa que realmente es terrible, es una cosa indignante. Es una cosa tan absolutamente babosa, ¿verdad?, de la cantidad de mentiras conscientes que todo el mundo se traga, ¿verdad?, que queremos la paz, pero claro, pero la paz de uno es la paz de otro, realmente distinta. Entonces, querer la paz es no querer nada,
La paz, pues recuerda aquella famosa cosa de Carlos V y de Francisco I, ¿no? Mi primo y yo queremos lo mismo, queremos Milán, ¿eh? Si queremos todos la paz, queremos lo mismo, claro, todos queremos Milán, ¿no? Entonces, la paz, la democracia, claro. Entonces, izquierda es la democracia, porque yo soy demócrata, bien. ¿Y qué es eso de demócrata? Pues escuche decir, no, el demócrata es el gobierno del pueblo, hombre, no me fastidie, por favor. Demócrata es el gobierno del pueblo. ¿Y eso qué es? Pues, entonces vienen los clásicos, Aristóteles, ¿verdad? Y Aristóteles dice, hay 3 clases de formas de gobierno. Cuando manda uno, cuando mandan algunos y cuando mandan todos. O sea, más clara es agua, ¿eh? Cuando manda uno, la monarquía, cuando es pura, ¿eh? Bueno, y Aristóteles dice además una clasificación cuando distingue las formas buenas y malas, las patológicas diríamos, cuando son formas buenas cuando la organización política del gobierno se dirige al bien común, cuando no son formas malas. Pero claro, si son formas malas estamos en el problema del clasismo, entonces no son formas de gobierno, no son formas de gobierno, que una forma de gobierno puede ser mala. Y entonces dice, pues la monarquía, olvidando la tradición platónica de los médicos, precisamente el otro día tuve que dar una conferencia en la Facultad de Medicina de Madrid y les leí un texto de Almeón de Crotona, donde define Almeón de Crotona lo que es la salud, precisamente, y dice, la salud es el equilibrio de las fuerzas, lo frío y lo caliente, etcétera, y dice, y por eso la monarquía es lo peor. Sí, la monarquía es el elemento que predomina es lo peor. Entonces, resulta que uno manda por el bien común. Claro, decir que manda uno es una cosa totalmente utópica, porque uno no existe. Uno no existe, vamos a decir por razones generales de tipo antropológico. El individuo no existe nunca, ni aunque sea Federico de Prusia, ni Napoleón Bonaparte, ni Carlomagno, ¿verdad? Uno es siempre una parte de un grupo y de una clase. Es imposible. Si decir que manda uno es un concepto, pues eso, carismático del poder que decía el otro, ¿verdad? Que tiene el carisma y viene ahí el uno, bueno, es una cosa pues, completamente para cuentos de niños. Entonces, eso en la monarquía no constitucional, claro, cuando es constitucional sabemos que no manda, algo manda, pero en fin, algo manda porque aunque sea monarquía constitucional, pues sin embargo, pues tiene ciertas prerrogativas que, en fin, que por ejemplo están en contradicción con la igualdad de oportunidades, pues en este caso, es decir, que realmente los herederos de la corona en España, ya por su nacimiento, ¿sabes? Tienen sangre azul, o lo que sea, ya están destinados a ser reyes. Y entonces ya tiene, claro, se ha dicho, es que la democracia ha aprobado esto, democráticamente hemos aprobado esto, ¿claro? No, pero es que la democracia, el hecho de que todo el mundo haya aprobado democráticamente la Constitución española, el título de la corona, por eso se hace por eso sigue siendo democrática. Es decir, hay un ejemplo clarísimo que es lo que llaman los politólogos la dictadura comisarial. La dictadura comisarial supone una democracia previamente, supone un parlamento, en el parlamento, en una situación de emergencia, anula la división de poderes, el Estado de Derecho, etcétera, y encomienda a un comisario, que es el dictador, a que se haga cargo de la República durante el tiempo oportuno. El caso de Cromwell, etcétera, el caso de César. Entonces, este dictador es una dictadura comisarial, por tanto la dictadura comisarial es esencialmente democrática. Ahora, si en lugar de decirle, bueno, te vamos a hacer dictador durante 3 meses, por ejemplo en estado de sitio, sí, ahora democráticamente se te hacemos dictador durante 100 años ya tienes tus sucesores, ¿verdad? Entonces la democracia se ha suicidado, a pesar de que haya sido democráticamente admitido. Es decir, que la propia democracia pues tiene sus límites objetivos internos. Y entonces, suponer que es demócrata, o de izquierda es demócrata, hay que definir la democracia, claro. Uno decimos que no tenemos que, algunos, esto es interesantísimo también, dice, mandan algunos, ¿verdad? La aristocracia cuando es bueno, porque son los mejores, ¿verdad? Que claro, los mejores, por ejemplo, los mejores que dice Aristón, los mejores en sociedades etíopes, los mejores son los más altos. Si mandan los más altos, los que tienen 2 metros de altura. Claro, lo cual está muy bien. También aquí los reyes tienen muy altos. No se han fijado toda la familia real los que son. Claro, son los mejores. No, así literalmente, ¿por qué? Porque es una selección natural desde Luis XIV. ¿Verdad?
Es una selección natural y entonces van saliendo los mejores, los más altos. Ustedes se han fijado incluso los matrimonios morganáticos que se celebran en la Casa Real. Los matrimonios morganáticos, matrimonios con plebeyos, quiero decir, así muy plebeyos, como este jugador de baloncesto, etcétera. Son todos muy altos, muy altos. Y claro, es una selección natural porque así se consigue pues un pedigrí, ¿verdad? Relativamente alto. Lo cual es, funcionalmente es muy importante, porque los oficios de la corona representativos, pues es como pasa con los maceros, tienen que ser gente alta, los gastadores en ese ejército, conviene que sean elegidos. Entonces quiere decir que es funcional, no digo yo que no sea funcional. Es más, a este propósito les diré una encuesta, que yo he leído hace años, una encuesta hecha en Europa y en América, en donde los cargos electivos, resulta que hay un porcentaje que se inclina a elegir a los más altos. De manera que, en general, ocurre que los rectores de universidades son más altos que los decanos. Por ejemplo. Los primeros ministros, hay excepciones como Napoleón, Lenin, etcétera, pero no son excepciones. O Franco, ¿verdad? No, hombre. Es decir, que hay... No, pero yo simplemente estoy comentando al Menón de Crotona, ¿eh? Al Menón de Crotona, médico pitagórico decía que la monarquía es lo peor, de manera que vayan a por al Menón de Crotona, yo no digo nada más, ¿eh? Yo estoy comentando al Menón de Crotona. Bueno, oye, entonces resulta que mandan todos, bueno, que mandan algunos, eso sí que es elástico, ¿verdad? Que mandan algunos, ¿cuántos, verdad? Algunos, los mejores, los altos, los mejores, ¿en qué? Los que tienen dinero, la oligarquía, ¿verdad? La oligarquía, eso es malo. Eso es malo, es mejor los buenos, los hombres buenos. Entonces resulta que pero algunos, claro, todos recuerdan, todos son profesores de filosofía, todos recuerdan que esta famosa distinción de uno, algunos y todos, eso es lo que hoy llamamos los cuantificadores, ¿verdad? Esas son las tres posiciones del término medio del silogismo, ¿eh? Que podría ser el término universal, el término particular y el término singular que se acomodaba más o menos a lo universal porque era la clase unitaria más o menos. Entonces resulta que Aristóteles da la impresión que está sacando esto a través de su teoría del silogismo. Pero claro, es justo decir, eso sí que es metáfora, eso sí que es metáfora. Entonces la democracia manda todos, no digo, vamos, que no es la salvación, un poco en su línea, no es sencillamente aquí está el secreto, ahora las ONG, la sociedad civil. Yo me refería, el ejemplo que yo ponía era el de un individuo, me parece que necesita el misionero, ¿verdad? Un individuo que dice, ahora me hago misionero, ¿verdad? O se llame como se llame, entonces se marcha por su cuenta o a través de una organización que va a curar la lepra a un sitio. Ese individuo sí hay que respetarle, ¿no? Porque si va allí realmente a hacer una labor que es absolutamente, vamos, que a ver quién puede reírse de él. No se puede reír más que un miserable, claro, un miserable. Entonces, a mí que más me da es aquello que decía el Cándido de Voltaire, ¿no? Cuando va Cándido ahí a pedir pan a casa en Holanda, y llama a la puerta y le dice, ¿quién llama? Y sale la mujer de un pastor calvinista y dice, pues he quiero pan. Y le dice, ¿tú crees que el Papa es el anticristo? A mí me importa que el Papa sea el anticristo, yo lo que quiero es un trozo de pan, ¿verdad? Esto mismo. Pues entonces, aquí el que va a curar la lepra, para seguir con el ejemplo, pues ese más izquierda ya no puede estar. Esa es una referencia a lo que es izquierda real, positiva, ¿verdad? Y ahora cuando ya se mete en una ONG y empieza a pensar en otras cosas, ¿verdad? Y empieza con palabras abstractas, ¿eh? Empieza ya con palabras abstractas, entonces ya empieza una idea de equívocas. Cuidado, que de abstracciones estamos ya curados, ¿eh? Y por eso digo que esto lo decía yo además en el contexto de la discusión, de cómo las referencias se van cada vez más perdiendo más por las abstracciones, y entonces yo por lo menos me quedo con algunas cosas así tan precisas como puede ser esto, ¿no? Es decir, que es de derecha, que izquierda, como si dice que el Papa es el anticristo, no sé qué manera, ¿verdad? Yo tengo una referencia, a ver, ahí está. En ese sentido quería decir. Me permiten únicamente una pequeña observación. Todos ustedes conocen la boutade de Freud en el artículo acerca del no. Un cliente llega al psicoanalista y dice, anoche soñé con una mujer, no era mi madre. El psicoanalista tiene que llegar a una sola conclusión, era su madre. Una organización cuya definición es dada por el hecho de no ser gubernamental, es algo que para el analista debe ser inequívoco. Es gubernamental. Es
decir, es financiada por el gobierno. Yo quería hacerle 3 preguntas. La primera, ¿qué debemos entender hoy por el socialismo indeterminado de la conclusión del primer ensayo, que usted ligaba a la conciencia filosófica? En segundo lugar, ¿cuál es el criterio de distinción entre moral y política? ¿Es acaso la autarquia, por ejemplo? Y en tercer lugar, si la implantación política es un mero apéndice en el ejercicio del materialismo filosófico. En tercer lugar, si la implantación política es un mero apéndice en el ejercicio del materialismo filosófico. Bueno, no, muy bien. Vamos a ver. No, son preguntas muy, certeras, pero parece que están buscadas a posta, ¿verdad? Bueno, usted se refiere, son preguntas ad hominem, diríamos, porque son preguntas que usted refiere a escritos míos, ¿no es eso? Y en esa función las respondo, pero voy a tratar de generalizarlas para que la gente las entienda, como los libros no los sabe de todo el mundo, pues para que entiendan qué sentido tiene esto, ¿no? La primera pregunta es, decía usted, ¿qué sentido, qué alcance tiene la expresión socialismo indeterminado del que yo hablaba en los ensayos materialistas del año 71, 62, no sé. ¿Qué sentido tiene socialismo indeterminado? Bueno, pues exactamente yo creo que lo siguiente. Bueno, ahí había 2 sentidos, uno irónico, como pueden demostrar pues personas de mi departamento cuando yo se lo leí, ¿verdad? Sentido irónico, pero era una ironía tan absolutamente velada que hay que explicarlo, que no se entera. La gente no se entera, pero en el sentido, precisamente, ese de socialismo indeterminado estaba vinculado a la de que todos tenemos que ser Sócrates. Todos eran Sócrates. Era la realización de la filosofía. Entonces todos tenían que ser Sócrates, pero entonces Sócrates era imposible, porque todos estábamos en la verdad y ahí no había posibilidad de ser Sócrates. Y entonces está un modo de llevar la contrafigura al límite, de hasta qué punto es utópico el pensamiento de la realización de la filosofía. La idea de socialismo indeterminado que usted dice, me parece que tenía así literalmente el siguiente sentido. Era en el contexto de la crítica al gnosticismo. Al gnosticismo. Es decir, yo tomaba en aquel punto una referencia del concepto de gnosticismo. El gnosticismo que tenía este sentido. Era el sentido, pues, un sentido que de algún modo, pues sí, es clásico. Sobre todo, vamos a ver, posteriormente a los ensayos materialistas, yo he leído una definición de un congreso que hubo en Messina hace unos años sobre el gnosticismo, precisamente. Y como hay tal variedad de definición de lo que eran los gnósticos, los filólogos que se reunieron dieron esa definición, más o menos de memoria. Entendemos por gnóstico, toda una secta del siglo II después de Cristo, que sostiene que la salvación se produce por el conocimiento. Que la salvación pues, se produce por el conocimiento. Y entonces, pues ahí entraban pues Valentín, Carpócrates y Basílides y toda la tribu de los gnósticos. Ahora, como he sabido, ese gnosticismo, claro, como estuvo muy contaminado con el cristianismo, y como después San Pablo precisamente, y como después Huxley, el bulldog de Darwin que llamaban, como Huxley inventó la palabra agnosticismo, y él mismo cita la palabra agnosticismo como una contrafigura del gnosticismo, ¿verdad? Entonces, lo que Huxley quiere decir es lo siguiente, pasa que luego la palabra agnóstico se ha desvirtuado completamente, totalmente desvirtuada del sentido que dio Huxley, totalmente desvirtuada. Cuando hoy dice alguien, uno es agnóstico, yo soy agnóstico, en lugar de ateo, yo he dicho muchas veces, pues, porque lo he observado, ahora ya no se usa esto, pero vamos, cuando había que poner religión en los pasaportes, el que viajaba en primera no ponía nunca ateo, ponía agnóstico. Y el que viajaba en tercera ponía ateo, ¿verdad? Es decir, el agnóstico era de las clases
de las clases elevadas, ¿verdad? Porque agnóstico es una palabra que en gran parte Tierno Galván contribuyó mucho en ese libro sobre el agnosticismo a esto. Agnóstico es una palabra culta, ¿verdad? Muy culta, que nadie sabía muy bien lo que era, y que quería decir, pues esto, que yo suspendo el juicio, no quiero saber nada del asunto, ¿verdad? Dicho de otro modo, es una cosa privada, la religión es una cosa privada, con lo cual es justo decir qué ventajas tenía, ¿no? Es una cosa privada, cada uno puede decir lo que se quiera, que es un poco la actitud de nuestra Constitución. La religión es una cosa privada, luego resulta que no es privada, porque es pública, que más pública que quiero decir, pero vamos, teóricamente es privada, cada uno puede creer lo que quiera, y usted puede creer. Entonces, para lo que vamos, Huxley llamó agnósticos, citando además a San Pablo, precisamente, agnósticos son los que creen en una verdad revelada que da la salvación. Por ejemplo, una iglesia luterana, una iglesia católica, ¿verdad? Es una secta, sencillamente una secta que al parecer confiere la salvación personal, la salvación tipo religioso, sotería, ¿verdad? La salvación cuando perteneces a esa secta y conoces por revelación una serie de doctrinas o de sabidurías o de que te manifiestan. Entonces, cuando Huxley acuña la palabra agnosticismo frente a ateísmo, seguramente tuvo mucho que ver con el sistema británico, ¿verdad?, de cortesía británica del té de las 5. Claro, Huxley no podía decir que era ateo cuando iba a tomar el té con aquellas señoras por la tarde que eran evangelistas, o no podía, ¿no? Aquellas señoras que decían, aquella famosa anécdota, dice, será verdad que venimos del mono, pero que no se entre la servidumbre, ¿verdad? Que no se entre la servidumbre. Es decir, que aquellas señoras naturalmente no podían aguantar el ateísmo, entonces el agnosticismo bien. ¿Qué quiere decir con esto Huxley? Pues es decir, las creencias que ustedes, señoras, ¿verdad?, tengan sus creencias, yo las respeto perfectamente, eso es cosa privada, ¿verdad? Y entonces, la ciencia es la ciencia, el único punto de la ciencia, y yo respeto sus creencias. Bien, sobre esta idea de gnosticismo, pues Masele, en esa obra famosa de lo eterno en el hombre, me parece, sí, de lo eterno en el hombre, construyó una idea de gnosticismo sumamente confusa, por otra parte, confusísima, donde más o menos define el gnosticismo diciendo, el gnosticismo es toda figura toda figura espiritual, así dice él, que cifra la salvación en el conocimiento. Entonces ahí en el saco mete a todos, mete a todo el mundo, ¿verdad? Mete a todo el mundo, cristianos, no cristianos, ateos, siempre que... Entonces, y ahí de ese concepto de gnosticismo, de ahí tomé yo pie para reconstruir una figura que yo encontraba ubicua entre los profesores de filosofía en mi entorno y de los entornos pasados, que es el filósofo gnóstico. El filósofo gnóstico es una figura tan común que, vamos, que cada vez hay menos. El filósofo gnóstico es el que está dando culto a la verdad, ¿no? A la verdad. Naturalmente, él está sumergido en su propia conciencia, es el cogito, el gosum, ¿verdad? Está ahí en el cogito, él conoce la verdad suya y entonces no le importa lo demás, porque es la verdad, la salvación, y él busca la verdad pura. La filosofía es puro conocimiento especulativo. Yo ponía como ejemplo de gnóstico Plotino, ¿verdad? Plotino. Cuando dice Plotino, el asalto a las ciudades, que haya pobres y ricos, o que haya reyes y esclavos, todo esto al sabio no le interesa nada. Él está por encima de estas convivencias, ¿verdad? Y simplemente pues se dedica al culto a la verdad, al gnóstico de carácter racional, bueno, racional, si se llama racional, ahí está. Sí, un tipo de gnosticismo que es una figura que se repite una y otra vez en la historia de la filosofía, pero sobre todo entre el gremio de profesores de filosofía. Yo por lo menos en tiempos, vamos, es una cosa que es enclavado, ¿verdad? Suele ser pedante el individuo, son pedantes, un poco, en fin, un poco extravagantes, ¿verdad? Muy puros, ¿verdad? Muy cumplidores, ¿verdad? Unos majaderos completamente. Y entonces, estos individuos creen que la verdad nace de la conciencia, claro, son conscientes, la conciencia, la conciencia, pues unas veces se escudan en Kant, son kantianos. Por ejemplo, yo les conté una anécdota, por cierto, de un antecesor de Gabriel Albiac como catedrático de Historia de Madrid, en la época de la República. Este señor
según discípulos que me han contado, un día explicando que era agnóstico, ¿verdad? Era agnóstico, no agnóstico. Explicando un día a Kant, interrumpió la clase y dijo: perdonen ustedes, señores, estoy transido de Kant. Y se marchó. Había llegado al quinto grado de abstracción con cambio. Bien, entonces, la presentación que hacía ahí del gnosticismo, que es el prototipo del individualismo, claro, es la conciencia pura, Husserl, ¿verdad? Bueno, ya sé que los Husserlianos dirán que no, que la conciencia de Husserl es una conciencia monádica, que en el ego de Husserl está todo lo demás, pero y la egología, bueno, todo lo que se diga, pero vamos, Husserl está ahí con su ego, bien. Y entonces esa idea del filósofo agnóstico, yo trataba de presentarlo no como una excepción, sino como una tendencia interna de la filosofía, que tendría hacia eso. Y como es una tendencia interna, bueno, otra figura típica del gnosticismo es el teeteto de Platón. La famosa descripción que hace Platón del teeteto es eso, es el gnóstico puro, ¿verdad? Teeteto es un individuo pues que está lejos de la plaza pública, que no quiere saber nada de nada, claro, porque está sencillamente pues solo con el solo, ya está dicho todo, esa es la figura del gnóstico, está solo con el solo, está allí en pura especulación racional, dice él, y esa especulación racional yo creo que efectivamente es una de las posibilidades de desarrollo, de desviación, lo que fuera, que tiene pues lo que llamamos filosofía. Y entonces, yo llegaba incluso a decir que hasta cierto punto la filosofía materialista consiste en la negación del gnosticismo, es que es la negación de ese gnosticismo. Y claro, la negación de ese gnosticismo supone la implantación política, en sentido amplio, es decir, el darte cuenta que la teoría de la conciencia individual, pura, espiritual, Malebranche o Kant, o lo que... Bueno, Kant no, es otra cosa porque es otra cosa. Los ejemplos son muy peligrosos, ¿verdad? Vamos a seguir con Plotino, que produce menos irritación a la gente, ¿no? Pues entonces, o Teeteto, vamos, que a nadie le molesta, digamos, porque no creo que haya ninguna escuela de Teeteto. En cambio hay escuelas fenomenológicas que están vivas y, en fin, me podrán insultar. Entonces, la negación del gnosticismo supone la negación del individualismo, es decir, la crítica a la conciencia y la crítica y al cogito, por tanto, y toda esa negación supone necesariamente una implantación no gnóstica sino política, tomando política en un sentido muy amplio, como natural, indeterminado precisamente. Y entonces esa implantación política o social pues es el primer principio del socialismo. Se trataba de lo siguiente, verán, el problema es el siguiente, el problema, bueno, entre las muchas formas de plantear, pues puedo decir ahora, si me ocurre, vamos, lo que se me ocurre, algo que dice Bertrand Russell en su biografía, dice Bertrand Russell, una frase que se ha repetido mucho, pero él la ha repetido varias veces, lo he leído en el libro de Russell. Dice, las dos grandes pasiones de mi vida, dice Russell, ha sido el amor a la verdad y el interés social, algo así, o la compasión, algo así. Son las dos grandes pasiones de mi vida. Y claro, siempre uno se pregunta con qué una cosa con otra. Es decir, el amor a la verdad, como lo dice, el amor a la verdad, tal como lo describe, es un aristócrata inglés, es una cosa típica de la verdad, es lo que hacía, ¿verdad? Matemáticas y física de secreto, pero al mismo tiempo y que hacía luego estar en los tribunales al final de su vida, pero muy bien, es muy simpático, es muy completo, ¿verdad? Porque une a la otra, bueno, no puede ser más completo, es un hombre completo, une al entendimiento a la voluntad, ¿verdad? Entonces está bien, pero claro, eso decir que es un hombre muy completo pues es una cosa psicológica, pero lo que no se ve es el nexo, ¿verdad? Podría perfectamente alguien ser gnóstico puro e inventar muchos teoremas nuevos, aunque fuera un miserable por otro lado, o viceversa. Podría ser, al parecer, pues muy compasivo y muy activista, y sin embargo, pues no saber nada de aritmética, de lo que fuera. Entonces el problema era ver qué tenía que ver la filosofía con el socialismo, en general. ¿Cuál era el nexo que podía haber? ¿Qué nexo interno? Yo no sé si he podido expresar el problema. El problema es que ¿qué nexo interno podía haber entre un
una vida filosófica, vamos a decirlo así, y el socialismo, o los problemas, los intereses políticos, es que son simplemente ajenos, son externos, pues qué sé yo, por ejemplo, un poco la división de la semana de una iglesia, ¿verdad? Los lunes, martes, miércoles, jueves al trabajo y luego los sábados y los domingos a la oración, ¿verdad? Sí, el domingo es el día del Señor y los demás días del trabajo. Pues aquí también, unos días estamos haciendo especulación pura y otros días hacemos unas labores en la práctica, vamos al club a dar clases nocturnas, o bien, ese es el asunto. Pero como dos cosas están realmente disociadas. El problema es si conceptualmente hay internamente una necesidad interna y sostenible como una tesis filosófica y no meramente pues moral o psicológica o social, sino si internamente hay una conexión entre las cosas. Y yo la única conexión que encontraba era esta. Y actualmente, si les digo la verdad, es la única que estoy encontrando. Y hay otros que encuentro otra conexión. Porque no se puede decir, por ejemplo, no, es que es una vergüenza que haya explotación y miseria. Claro, sí, pero es que eso no tiene nada que ver con la filosofía. Claro. Para eso no hace falta filosofía, eso es una cosa tan evidente, ¿verdad? Es una cosa tan evidente, no hace falta dar una explicación abstracta, ¿no? Simplemente pues que es así. Y entonces es aquello de Don Quijote cuando dice que la comparación está entre Don Quijote y San Ignacio de Loyola, ¿no? Que San Ignacio de Loyola limpiaba el caballo para la mayor gloria de Dios y Don Quijote lo limpiaba porque estaba sucio. Ya, pues es esto mismo, quiere decir que para ir a atender a un individuo no hace falta que dar ninguna teoría, simplemente que está sucio, simplemente atenderlo, no hace falta más, no hace falta las explicaciones. Entonces, el problema es este. Y entonces, si de un sitio no se pasa a otro, en cambio de cómo se pasa de una actividad institucional llamada filosófica al socialismo, a la imposición política, era todo, ese alcance. Determinado porque ahí no se podría determinar, porque si no es que la filosofía lleva realmente a votar a Felipe González. O bien, cuando sabes que era de PSOE, pues claro, yo no estaba pensando que yo soy socialista. Pensaba que era indeterminado, entonces yo soy China, es indeterminado, porque me parecía que era imposible deducir de un principio filosófico precisamente era como decirlo, como escribir, que ya sé, ¿verdad? Y voy a decir, cuando decía pues, el rey de Prusia, y entonces yo creo que la única conexión entre la tradición filosófica y la impresión política es fundamental, porque esto es la crítica de la conciencia, la crítica de la conciencia individual. Así, división y política. Bueno, puedo decir en dos palabras, decir, no justificar, de la pregunta que usted me hace. Distinguimos lo siguiente: distinguimos la ética, la moral, el derecho y la política y el derecho o admirabilidad. Por lo menos a un nivel de desarrollo del Estado, pues, hombre, no voy a ser tan extremista como Kelsen, ¿verdad? Que dice que el derecho es un Estado exclusivamente y que los jueces son fundamentos del derecho. Precisamente los derechos humanos son derechos por la coactiva, claro. Y por lo que Kelsen ha tenido esa doctrina. Entonces, la idea de la ética nosotros la definimos no como una conciencia pura o un deber así, sino que algo que ver con el cuerpo, muchas veces a mí me parece que lo más rápido de decir es que la profesión ética por excelencia existe, es la médico de cuerpo y su oficio es el cuerpo, la cosa está no. Entonces, es que el médico debe ser ético a su vez, que además debe practicar la medicina ética, pero es contradictorio. Es como si el círculo es redondo, ¿verdad? El no es círculo. El médico debe dedicarse al médico por
que los demás y el mismo. Pero en las virtudes aquí vamos a Spinoza. La virtud ética por definición es la fortaleza, y porque ese individuo y todo el conjunto de individuos que son semejantes. Esta fortaleza se refiere al propio cuerpo, se llama la firmeza, y cuando se refiere al cuerpo se llama la generosidad. Entonces la fortaleza, la firmeza y la generosidad son virtudes éticas, como se llama, fundamentales. Entonces el que no genera eso, pues no tiene ética. Y el que no tiene firmeza, no tiene ética. Y el que no tiene firmeza, pues tiene que tener ética. Que por lo menos desde una perspectiva terrorista. Un idioma que está deprimido ya le puede dar discurso, ¿verdad? Le tienes que haber oprimido lo que fuera para darle firmeza, para que vuelva otra vez el sistema de ansiedad, o si tiene hambre, no le eches discurso, le da de comer, ¿verdad? Le da de comer para que tenga firmeza, entonces tienes por necesidad, entonces no hay cosas. Y las obligaciones y los deberes éticos, sobre todo deberes, ¿verdad? Pues son absolutamente, no permiten excepción. Y ahí la ética, cada uno tiene como límites la muerte, cada uno puede matar a otro, no puede ser, etcétera, etcétera. Bien. La moral. Bueno, y esta circunstancia ética nosotros procuramos fundarla en la propia etimología de la palabra, hoy día puesta en actualidad con el estudio de la psicología. Eso es el carácter individual. La psicología ha recuperado esa idea. En cambio, la moral se diferencia de la ética, a pesar de que muchas veces, sobre todo por influencia del punto de Aguren y de toda la playa de los profesoras, profesores, aquí, tanto profesoras, la serie de profesoras de tipo, ahí en el país, que realmente nos indican el camino por donde ir, cuando hay éticas de guardia, cuando hay un poco del aborto, ahí sale en televisión, pues, estas ilustres éticas que tenemos que dar su opinión, ¿verdad? Entonces, la distinción que hizo el difunto Aranguren, que no era así, pero en fin es muy importante, pero es lo mismo, aquí la generalización, ya que la ética es el estado de la moral. Realmente la ética y la moral pasa como con la cultura y la ética parece que es lo mismo que la moral, pero la moral es de derecha y la ética de izquierda. Ahí tenemos un ejemplo. Es decir, el de izquierda dice ética y el de derecha dice moral. Sí, realmente es así, ¿eh? Por lo menos yo he hecho encuestas y así era, ¿eh? Así era. Claro, esto, por supuesto, desde el punto de vista del sentido público de las palabras. Es decir, quizá porque moral era moral y buenas costumbres y cosas de ese tipo, ¿no? Y la ética cada vez una cosa de élite, ¿eh? Aquí en España seguramente procedente del krausismo, de la ética. Entonces, la ética era propia de personas krausistas, vamos a decirlo rápidamente para entender. Entonces hay que tener ética, es decir, hay que tener ética. Claro, la ética esto fue un eslogan continuamente de los gobiernos que hemos tenido, ¿no? Es que falta ética, hay que tener ética, que me recuerda un poco aquello del 68, la imaginación al poder. Coño, pero la imaginación hay que tenerla, si no ya puede ser imaginación. Y la ética es lo mismo, hay que tenerla. Entonces la ética pues viene a ser una coartada de la política, ¿verdad? Yo lo hago muy bien, pero si la gente tuviera ética, ¿verdad? Entonces todo iría bien, pero es que la gente no tiene ética. Y por eso, venga, profesores de ética de bachillerato, a enseñar ética a todo el mundo. Que esto es casi lo mismo que eso, que querer meter el espíritu de un perro dándole a masticar libros, ¿verdad? Es decir, a explicar ética, y entonces la gente pues no sabe qué explicar, realmente, porque además, como el propio Aranguren dijo, que son los estudiantes, los alumnos puros y vírgenes los que saben, los que tienen la conciencia moral, ¿verdad? Y que el profesor de ética lo que debe hacer es sondear, auscultar en el pueblo juvenil cuál es la ética, ¿verdad? Bien. Entonces, escuchen lo que va a pasar. Entonces, las clases de ética en general, sobre excepciones, pues ya saben ustedes mejor que yo lo que son de ética, que únicamente juegan contra la religión, porque son muy ética, y claro, el padre queda aterrorizado de ética, de esto, ¿verdad? Y son una serie de bobadas que tienen allí, vienen a repetir cosas que han oído en el ABC o en la televisión. Bien. Entonces, la moral, creo que damos la ética es otra cosa distinta, y además lo ha sido siempre así. Y
y además la fundación privada es la ética de Spinoza, el libro de ética más importante que ha habido, entonces la ética de Spinoza. En cambio, la moral, pues, los modos, las costumbres, las morales son las costumbres, la moral es la seguridad del grupo, del grupo. Entonces, el grupo tiene unas normas que son tan compulsivas, tan coactivas, además como los morales. El caso siempre de la vendetta, que puede poner como ejemplo rápido, en la vendetta, la institución italiana de la justicia de la vendetta, cuando una familia, una gran familia, aparece la mafia, pero este es de la mafia, ¿no? Cuando aparece un asesinato dentro de la familia, pues tiene que ser inmediatamente no respondido por de la familia, de venganza de la familia. Entonces es el grupo, pues, el grupo tiene unas normas estrictas de autodefensa y el grupo esas normas son las más normales, sencillamente. Y esas normas están en conflicto con así que si la ética prohíbe matar, la moral exige matar, como pasa en la vendetta, entre otras cosas. Entonces hay un conflicto continuo entre ética y moral que permite responder las contradicciones que otros escritores, empezando por Kant, intentan exponer los conflictos de la ética con la naturaleza. No es ética natural, es entender con la naturaleza, tiene que ignorar el conflicto de ética y moral. Entonces, estos conflictos son los que socialmente en las acciones políticas tratarían de ser controlados o armonizados si es posible por el derecho. Entonces, las normas jurídicas deberían ser en al mismo tiempo conciliar, ¿verdad? Que los principios morales, las costumbres y las costumbres del lugar, ¿verdad? Que las costumbres del lugar pues fueran éticas al mismo tiempo, así que no fueran contradictorias si no hubiera la ética. Claro. Y entonces, me pregunto, ¿qué distinción hay de moral y política? Pues la distinción es que, por ejemplo, la política muchas veces se pone la moral. En Francia estos días, como curso de elaboración, ¿no? En Francia, pues hay un escándalo monumental porque han condenado a una fundera, ¿verdad? Porque ha practicado no sé si 20 ablaciones a migrantes africanas que estaban allí. Claro, la moral de estas sociedades, la moral les obliga a hacer ablación, que lo que digo circuncisión. Entonces, desde el punto de vista de la ética, claro, la ablación es una mutilación que es intolerable. Un conflicto entre ética, entendido en el sentido de que es una mutilación, además fundada en mitologías, quiere decir que está cubierto porque los franceses, que son los que han inventado el relativismo cultural, y compañía, sin embargo, al mismo tiempo se falta el relativismo cultural a la hora completamente, y entonces de usted ablación, nada, a la cárcel, y entonces es que es moral, que es la defensa, son mis costumbres, mis creencias, es exactamente igual, usted va en contra de la ética, ahí la ética prevalece sobre la moral, y entonces, como este ejemplo se pueden poner mucho, ¿no? El caso de los testigos de Jehová, famoso en cada martes, cada jueves, un testigo de Jehová dice que no se quiere transfundir sangre de su pariente o su hijo, porque se lo prohíbe Moisés, o no quien lo directamente para que... Entonces, hay que respetar sus creencias. Claro, el médico le respeto las creencias y si me muere que puedo transfundirle, o me salta la torera de sus creencias, entonces, pues, bueno, ya saben ustedes la polémica también sobre el asunto, porque esto es una cosa diaria en los hospitales, ¿no? Y entonces, pues, entonces termina. La política, pues yo creo que y la moral, pues de algo se ajusta a la moral pues, cuando no puede hacer otra cosa, y depende de qué política sea, depende de qué política sea. Y ya de derecha y izquierda, aquí podría haber también discriminación. En fin, yo creo que es un problema que es muy casuístico y que no se puede decir política, porque depende de qué política sea, ¿no? No me atrevería a decir en general de qué política sea. De qué política está hablando para hablar si va de qué está hablando como si es cierto pues vamos decir histórico o antropológico que un estado se enfrenta a la moral de época de las costumbres tiene todo lo que debe pasar, es decir, la iglesia desaparece. Pues todo el caso de la de la cosas se opone para hablar de España pues, de Estado, cuando se salta los países o va a contar
la tercera de octubre, la prueba de toros, la cabras que tiran de canal, ahora se reivindican como tradiciones culturales y acción cultura. Todavía no se han llegado a llamar, ¿verdad? La cultura, y entonces el ministro, la ministra de Cultura, pues dará su financiación correspondiente para que a ver si no. Y además es cultura, es cultura. Y entonces, pues, si un gobierno empieza a saltarse la carrera a las costumbres, quita los toros y las casas, así sigue adelante, de derecha a izquierda, se acabó la historia, o sea que las costumbres son las más la ética. Y por último, si la implantación es un ejercicio, es accidentada lo que tenemos es decir, yo creo que el mejor modo de dejar de ser materialista es la pura conciencia pura, vaya ahorita, la conciencia pura. Es la definición que daba José, ¿no? La ciencia de la descripción de la vivencia es la conciencia pura. La conciencia pura. Hoy lo explica, y no es empírica, pero la conciencia pura es tremendo, ¿no? Y entonces, pues, la crítica a la conciencia en general, la objeción de conciencia, que está tan, decir, objeción de conciencia, la objeción de conciencia ha sido una de las, bueno, había sido, ahora ya no la pero la objeción de conciencia a mí me ha tocado, pues estrictamente lo dan, rápidamente para que vean cómo son las cosas. Hace 3 años, a mí me llamaron a una constitución que habían habido de objeción de conciencia en toda España. Había unos 200 individuos de toda España. Al entrar, ya me dijeron, tenga usted cuidado, que han abucheado el general no sé cuántos. No les puedo decir que fue muy difícil, pero muy difícil, pero les puedo asegurar que al cabo de 2 o 3 horas estoy hablando, aquellos se quedaron tan serios, ¿verdad? Que cuando vino con mi mujer, que primera, ¿verdad? Cuando terminé, dije, no, objeciones, que se no dieron tío. Y entonces, ahora yo lo que estuve más que nada, pues, haciendo la comparación entre la región de conciencia y los pies planos. Tengo los pies planos, no voy a salir porque tengo los pies planos, o porque tengo región de conciencia. No puede decir con más ridículo de conciencia. Y entonces, luego tuve que ir a Canarias a repetir la cosa de otros países, exactamente la misma situación. Con la diferencia que entonces había en la conferencia 2 padres que tenían a los hijos en la cárcel y me pidieron grabar la conferencia para mandarse a su hijo. Y yo, pues vaya. Entonces, quiero decir que a mí esta objeción de conciencia, yo recuerdo de David quizá me refiero cuando las guardas de 62 en las ciudades hicimos toda la facultad y había una huelga en la facultad. En la junta de facultad discutimos si sabíamos huelga y un colega mío dijo que su conciencia le quería hacer huelga. ¿Verdad? Efectivamente, yo me acuerdo que perfectamente. Mi conciencia me quería hacer huelga. Pero bueno, pues explica la razón. Somos personas mayores y no hace falta razón. Yo me acuerdo que dije que hoy no nada, porque es una mierda. Y al cabo de los años quedé corto, ¿no? La idea de conciencia pues es una cosa que debimos liquidarla del vocabulario, ¿eh? Entonces la objeción de conciencia, porque además resulta que el individuo esto tiene objeción de conciencia, porque no va a la mili, pero entonces deja que vayan los demás, ¿verdad? Bueno, pues la conciencia amplía a los demás, o sea, tú te quedas ya porque tú no haces uso de armas, pero lo demás sí, entonces ¿en qué quedamos? Otra cosa es que ya los insumises, es otro nivel, claro, otro nivel, pero ya vas a otro nivel, pero objeción de conciencia no, me parece demasiado barato, ¿no? Y sobre todo cuando sabemos, bueno, eso porque todo es una pura ficción, porque hay pretexto para educar los pies planos, es un pretexto para no ir, pues, ver así. Parece que no hay tiempo para nada, son las 9:30 y esto debe acabar a las 9:30, que no podemos continuar. Dejamos aquí. Claro. Ahora ya se ha salvado.
por eso.